En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, programa que llega a las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Por las redes sociales, como siempre lo anunciamos, y en YouTube, utilizándolo, se puede llegar a cualquier lugar del mundo donde se encuentren paisanos de estas provincias limítrofes entre Boyacá y Santander. El programa tiene un contenido especial. En los años anteriores vivimos la pandemia en todos los campos y hubo confinamiento de las familias allí en el lugar de la vivienda. Y tuvo grandes repercusiones en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo medioambiental, y también en lo educativo, porque los gobiernos decretaron el cierre de todos los establecimientos educativos desde el preescolar hasta la universidad. Y eso llevó a que se modificara y se cambiara el sistema de enseñanza, acudiendo a lo virtual, con las consecuencias de que la mayoría de estudiantes, o muchos de ellos, no tenían acceso al Internet, no tenían acceso a las bases de datos de los celulares. Y entonces, pues no había esa relación entre los maestros programadores del currículo y los estudiantes que siempre han recibido los sistemas de enseñanza. Se resolvió de alguna manera y los que accedían al Internet pues tenían esa información, y otros, los maestros, se movilizaban por las veredas, por los barrios, a llevarles módulos físicos para que los estudiantes desarrollaran entonces las clases de esa manera y entregaran sus tareas a los maestros. Transcurrido este tiempo, se llega al 2022, donde al bajar los niveles de la pandemia, pues se abren nuevamente las escuelas. Pero la pregunta es, ¿en qué condiciones es esta apertura? ¿Cuáles son sus enfoques, las propuestas pedagógicas, metodológicas, didácticas, los sistemas de relaciones interdocentes, los programas con innovaciones? ¿Cuál es el nuevo sistema educativo con un progresivo movimiento pedagógico nacional y la participación de los maestros y los directivos con sistemas nuevos de trabajo docente? Surgen preguntas, el para qué, el por qué, el qué, con quién, dónde. Son preguntas vigentes para los tiempos de la pospandemia. Y se ha regresado entonces a clases.
decimos en qué condiciones se regresa, sin una profunda evaluación de parte de la comunidad educativa. Se ha generalizado el sistema de Internet para combinar las clases entre lo presencial y lo virtual, señalando entonces aspectos de innovación, porque no puede ser la misma escuela antes de la pandemia, en la pandemia y ahora en la pospandemia. Para este programa, entonces, hemos preparado la intervención de especialistas en educación para que entreguen algunos aspectos a los docentes, a los padres de familia, a los estudiantes, de lo que debe ser la escuela y la educación misma. Una primera intervención la hace el psicopedagogo Gonzalo Arcila Ramírez, investigador, profesor universitario, hablando de la tarea del maestro y el uso de las tecnologías. Una segunda intervención que la realiza Marco Raúl Mejía, especialista en educación popular, doctor honoris causa de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos hablará de la educación, toda una obsesión. De igual manera intervendrá Francesco Tonucci, un psicopedagogo y dibujante italiano, quien ha presentado toda una serie de propuestas antes de la pandemia, como la Ciudad para los Niños. Estuvo asesorando también a la Secretaría de Educación de Bogotá en Escuela Ciudad, Ciudad Escuela. De igual manera participa en este programa en el papel de la escuela, la autonomía, la transformación y los PEI, a cargo de John Ávila, docente y directivo del Centro de Investigaciones de la Federación Colombiana de Educadores. Y presentaremos un video de Finlandia en el increíble sistema de educación de ese país. Con esta temática le damos la bienvenida a todos ustedes a este programa especial para los integrantes de la comunidad educativa, niños, jóvenes, padres de familia, maestros, directivos docentes, autoridades educativas, exalumnos, es decir, para todos en general. Esperamos que vean y difundan este programa de Diálogo La Cumbre, televisión. Además de psicólogo, también ha entrado en el mundo de la investigación con sus varios libros. Y en este caso, hace unas 2 décadas atrás, Gonzalo, cuando hubo una como presencia muy allí de entidades de carácter internacional en materia de educación, que se inmiscuyen en los ministerios de educación de cada uno de estos países que se dicen en el subdesarrollo, ¿no? Entonces necesitan que alguien como que los oriente. Y orientaron una política educativa donde se manifestaba que se tenía que hacer uso de unas tecnologías que casi iban a reemplazar a los maestros, reemplazo de los maestros. Y sabemos que Gonzalo estuvo muy atento, digamos, a presentar alternativas y a decir que eso no era así, sino que el maestro es irreemplazable, es irreemplazable. Hoy, claro, se hace uso de otras tecnologías, de tanta modernidad que hay en el momento, pero que no lleguen al final a reemplazar al maestro. Comentémosle a los estudiantes, a los padres de familia, a la comunidad educativa de Moniquirá, de los pueblos de la provincia de Ricaurte y de Vélez, cómo se dio esa presencia externa y cómo hubo que actuar por el lado del movimiento pedagógico y del movimiento de los maestros. Bueno, tú has hablado de un movimiento que es un movimiento
fundamental en la historia de la sociedad y de la educación en Colombia, que es el movimiento pedagógico. Ese movimiento es un movimiento que surge como producto de una crítica a cierto tipo de políticas educativas. Estamos hablando de un proyecto muy ambicioso, pensado hace 50 años. Hace 50 años sucedió lo de mayo del 68. En ese momento hubo una gran discusión sobre el carácter global de la educación y se habló de la crisis mundial de la educación. Y uno de los diagnósticos que se hizo tocaba los problemas de tipo administrativo y procedimentales y se consideraba por parte de unos teóricos de la educación que había unos responsables en esa crisis, que los responsables eran los maestros, y que era posible entonces resolver esa crisis prescindiendo de los maestros. Y se generó todo un desarrollo en donde la psicología jugó un papel muy importante, un tipo de psicología conductista del aprendizaje. Hay una figura muy importante, un norteamericano, Skinner, quien pensó una máquina de enseñar. Unos desarrollos, eso se hizo en colaboración con la Organización de Estados Americanos. El proyecto se llamó Proyecto Multinacional de Tecnología Educativa de la OEA. Y había una formulación que era supremamente agresiva. Se decía, hay que evitar que los maestros enseñen, que caigan en la tentación de enseñar. Esa era una utopía tecnocrática que realmente pues, era una utopía reaccionaria, ¿no?, que fracasó. El papel de los maestros es fundamental. Los maestros muchas veces no captan la significación que tiene su propia profesión. Todavía se cree que es más importante un ingeniero, que es más importante un economista. En el terreno de las profesiones no hay ninguna profesión más importante, todas son igualmente importantes, todas son igualmente exigentes. En el caso de los maestros, pues se requiere que los maestros asuman plenamente esa condición tan importante, además como premisa para que los maestros sean interlocutores de los otros profesionales, de los sociólogos, de los médicos, de los ingenieros, de los psicólogos. Yo diría eso como para ubicar ese antecedente y cómo la manera como se criticó ese proyecto y se hizo una crítica propositiva. La crítica propositiva consistió en rescatar lo que es específico del maestro, que es su tarea de enseñar y de formar, es decir, la pedagogía como disciplina específica inherente a la práctica propia de esa profesión que es el magisterio. No, y esas políticas, digamos, de estas épocas que también decían que habían muchos maestros y por eso llegaron a cerrar cantidades normales de escuelas superiores normales en Colombia, dejando unas muy pocas. Es decir, combinada esa tecnología, ¿no es cierto?, el uso de máquinas, el uso de otras herramientas no muy propias, ¿no? Además cerrando las normales, pues acabamos de completar. Entonces, cuando el movimiento pedagógico generado por la Federación Colombiana de Educadores, y en buen momento, con una buena dinámica, se presentan toda una serie de alternativas para centrar, digamos, la profesión en lo que son los pedagogos. Porque se ha hablado, ¿no? ¿El maestro qué es? ¿Es un pedagogo? ¿Es un trabajador? ¿Es un operario? ¿Qué viene a ser entonces el maestro, Gonzalo? Pues como todos los profesionales son trabajadores creativos. Todo profesional. Y los profesionales son asalariados y pueden tener un patrimonio personal. El profesional, ¿no?, dependiendo del área en el que se mueva, sea un matemático, sea un físico, sea un biólogo, un ingeniero, como ya lo hemos dicho, ¿no?, un buen profesional, ¿no?, es
una persona, ¿no?, que asume, ¿no?, hay una tradición, ¿no?, enriquece esa tradición, ¿no?, y su compromiso es el compromiso que involucra un compromiso, un horizonte ético, ¿no?, del deber ser, ¿no?, de enriquecer ese patrimonio, de transformar. Y cada momento tiene sus posibilidades. Por ejemplo, hoy, ¿no?, los recursos de las tecnologías de la información, de la electrónica, de la computación, que son recursos que se han convertido en propios de la actividad cotidiana, inmediata. Todo el mundo tiene un celular. Cuando digo toda persona, ¿no?, estoy hablando de un recurso que se ha vuelto intrínseco a la actividad personal. Entonces, ¿no?, las posibilidades de estos desarrollos para la formación de las nuevas generaciones son inmensas. Son nuevas opciones y también nuevas exigencias, y abre posibilidades de compromisos, de investigación, que son para mí placenteros, apasionantes. Es una aventura. La idea de las profesiones como cosas burocráticas, pues es una idea sin sentido. Una profesión cualquiera que se asuma, la de periodista, ¿no?, son, ¿no?, apasionantes si se las aprovecha, si se las asume en una perspectiva de trabajo creador, en una idea de que estamos en un umbral hacia una nueva humanidad. Y además, Gonzalo, para ir terminando esta segunda parte, que no, deberíamos continuarla, pero los tiempos, bueno, es que una diferencia sí que tiene la profesión de docente, del maestro, con otras profesiones, es que está en contacto permanente con los jóvenes, con la niñez, aprendiendo también de ellos, porque el maestro y el niño y el joven deben aprender mutuamente. Marco Raúl, un mensaje para nuestra audiencia, pues dirigida a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los maestros jóvenes de mediana, de mayor edad, ¿no?, a los padres de familia, a las autoridades, a los trabajadores por la cultura de cada uno de nuestros pueblos. ¿Cuál es su mensaje directo que les envían? Creo que sin educación no hay futuro, pero necesitamos una educación del tamaño de nuestros sueños y de nuestras realidades. Por eso el gran reto es cómo podemos construir una educación que nos haga ciudadanos y ciudadanas del mundo. Es decir, que seamos capaces de reconocer este mundo que se abre con todos los cambios tecnológicos, con todos los cambios que se están dando en la innovación, en los nuevos procesos. Pero, de otro lado, tenemos que formar hijos e hijas de la aldea. Bueno, creo que sin educación no hay futuro, pero necesitamos una educación del tamaño de nuestros sueños y de nuestras realidades. Por eso el gran reto es cómo podemos construir una educación que nos haga ciudadanos y ciudadanas del mundo. Es decir, que seamos capaces de reconocer este mundo que se abre con todos los cambios tecnológicos, con todos los cambios que se están dando en la innovación, en los nuevos procesos. Pero, de otro lado, tenemos que formar hijos e hijas de la aldea, porque la responsabilidad de la educación está en los contextos. Y está en los contextos no solo para aplicar eso que vamos a aprender, sino para darle un lugar a nuestras culturas, a nuestras cosmogonías, a nuestras identidades. Es decir, para garantizar que somos hijos del mundo, pero somos hijos de la aldea, y que sin esa atención no habrá una educación posible, una educación que nos haga corresponsables con la aldea y desde la aldea ir a construir mundos y traer el mundo
para hacer la aldea un lugar en el cual sea posible la solidaridad, la fraternidad y, en el caso de un país como el nuestro, aprender a tramitar los conflictos sin tener que recurrir a la violencia. Llamar la atención es el relacionado con la escuela alternativa. Bueno, históricamente la escuela ha existido desde hace cientos de años en todo el mundo. Es el segundo hogar de los niños, de los jóvenes, después de la familia. Y allí se acercan a la escuela con la idea precisamente de aprender. Pero hay dos categorías: aprender así sencillamente, sueltamente, y aprehender con una H intermedia, que precisamente eso es lo que se debe hacer en la relación entre maestros y estudiantes. Los docentes que tienen su experiencia académica, que comparten sus saberes con los estudiantes, y ellos que aspiran y desean conocer y aprender. Es decir, que eso quede registrado precisamente en su mente, en su cerebro, para ir haciendo ese trabajo consultivo, investigativo, para convertirse precisamente a partir de su deseo, de su interés, también hacia el futuro, en nuevos profesionales. Ahora, pero al interior de la escuela se ha conocido también como una escuela tradicional, como una escuela convencional, con sus normas, con sus reglamentos muy definidos, de pronto poco participativa de la comunidad, de los estudiantes, de los sectores que acceden a la misma escuela, y por eso se habla aquí entonces de una educación alternativa, que debe ser generada precisamente en los proyectos educativos institucionales a partir de la autonomía que pueden tener cada institución de definir su quehacer, de definir en cada uno de los entornos, en cada uno de los pueblos, qué es lo que requiere la comunidad para ser tratada con ellos y formar a los estudiantes en esas disciplinas y en esas áreas que vayan hacia el futuro a aportarle a los mismos pueblos. Ahora la escuela, y al día de hoy se está hablando de la sociedad del conocimiento. ¿Qué significa la sociedad del conocimiento? Es que esta sociedad le permite a las presentes y nuevas generaciones estudiantiles a conocer la información, los desarrollos tecnológicos en todos los campos que le van a permitir saber y dominar los temas para insertarse en la misma sociedad. Esa es la mayor riqueza que le pueden dar los padres a sus hijos y una misma sociedad desde el Estado. Es decir, que la sociedad tenga el mayor conocimiento, y el conocimiento hará libres a los pueblos. Entonces, bajo estas premisas, invitamos a ver este tercer video que se llama La educación alternativa. ¿Cuál es la descripción del tejado, Cristina? Pues es la pizarra, es un color opaco, azulado y oscuro, y se divide fácilmente en lajas y en hojas planas. $1.100 alumnos de 37 nacionalidades, de 8 religiones, con unos contextos también en tema de capacidades, de etnias, complicado, diverso, pues es difícil de atender a todos y cada uno con una escuela inclusiva si no se hace algo diferente. Nosotros a finales del siglo pasado no estábamos a gusto con el colegio que teníamos y con el resultado que teníamos. Cuerpos geométricos, ¿vale? Esto es un cuerpo geométrico. Esa era la gran pregunta de entonces, ¿no? ¿A quién le doy clase hoy?
Le doy clase a los que hacen las tareas, a los que vienen a clase habitualmente, a los que me atienden. Entonces empezamos a imaginar, a soñar y a crear en el año 2003 un proyecto que se llama Aulas Cooperativas Multitarea, en el que se encuentran todos los niños de educación secundaria de este colegio. Empezamos a globalizar el aprendizaje, fundamentalmente en dos ámbitos: el sociolingüístico, que trabaja con la lengua, las sociales y el inglés, y el científico-tecnológico, que trabaja con las ciencias, la tecnología y las matemáticas. Nos permitía ya, al trabajar con ámbitos, meter la figura de un tercer profesor en el aula. Por supuesto, decidimos ya trabajar sin libros de texto en el año 2003, trabajar todo con materiales digitales. Eso es aquí, quiero que hagáis en casa, ¿vale? Pues ahora mismo nos encontramos en el ámbito científico-tecnológico, que recoge las 3 asignaturas de ciencias, biología y geología en primero de la ESO, matemáticas y tecnología y robótica, y están 3 profesores en el aula. Para eso, para fomentar distintas actividades y poder supervisar los distintos ritmos de aprendizaje. Los tejados se hacen de muchos materiales tecnológicos, pero para que hagáis una investigación, el que vais a investigar es uno que habéis estado viendo en rocas y minerales. ¿Qué elemento creéis que es? La pizarra. Estamos realizando un proyecto de matemáticas y tecnología, donde estamos relacionando la geometría al mundo de la tecnología. Está todo ambientado en que queremos construir el polideportivo del colegio. Entonces, mediante preguntas de geometría, los chicos van haciendo investigaciones en grupo de cuáles son las respuestas a esas preguntas, y si todo el grupo es capaz de adivinarlo, consiguen una pieza del polideportivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo de esa manera? Hacer un repaso sobre todos los materiales tecnológicos que se suelen utilizar en el mundo de la tecnología, para que ellos luego lo sepan aprovechar en proyectos que pueden hacer en cursos posteriores. Y así, de esa manera, vemos la interdisciplinaridad que hay entre las matemáticas y la tecnología. Entendemos que no todos los chicos aprenden de la misma manera, en el mismo ritmo y de la misma forma, ¿no? Y entonces potenciamos distintas actividades para poder abarcar el máximo número de alumnos, que cada uno encuentre su manera de trabajar y de poder estudiar. Muchos de los contenidos que se dan a lo largo de la etapa escolar de los chicos son repetitivos. Si lo que hacemos es motivar el autoaprendizaje, el recuerdo, de esa manera ellos son protagonistas de recordar todo lo que ya han aprendido en primaria y no se tienen que aburrir con una clase explicatoria nuestra, que muchas veces lo que hacemos es perder el tiempo. Vértices, vértices, vértices. Lo que forman dos lados cuando se cruza. El objetivo fundamental es el aprendizaje del castellano. Es un poco la norma por la que se rigen, es que un alumno, diríamos, está aquí hasta que aprende tiene la suficiente competencia lingüística para poderse incorporar a una aula ordinaria. Es decir, que todos estos chavales que están aquí ahora son de distintas edades, entre 12 y 17 años, por lo tanto tienen un curso asignado, o primero, segundo, tercero o cuarto, y mientras aquí lo que están aprendiendo es la lengua, ¿no? En este momento hay 5 o 6 nacionalidades, concretamente hay niños y niñas de Bangladesh, de la India, de Filipinas, de Rumanía, de China, y luego algunos ya que han acabado su escolarización en estas aulas ya se han ido incorporando, ¿no? Cuando esto surge, que surge en 2003-2004, nos encontramos, es verdad, familias que nos comentaban que su hijo iba muy bien, y entonces que el tema de trabajar en equipo pues que les podía perjudicar, porque es verdad que ralentiza el trabajo, que bueno, pues que al ir más despacio, porque tienes que ayudar al otro a que siga adelante, pues puede perjudicarles, ¿no? Y entonces tenían mucho miedo. Pero yo la pregunta que les hago siempre a estas familias es qué tipo de educación quieren para sus hijos, o sea, qué capacidades quieren desarrollar en ellos. Si es exclusivamente conceptual, exclusivamente curricular, pues este a lo mejor no es el colegio, aunque es verdad que alcanzamos índices muy altos a nivel académico, pero no es nuestro objetivo. Teniendo en cuenta, por un lado, de cómo era antes,
porque yo muevo todo mi análisis de una insatisfacción de cómo la escuela era, por lo cual no tengo como objetivo principal volver a lo de antes. Y el otro es que tenemos situaciones que nos obligan al cambio, por lo cual, de una parte, que valdría la pena cambiar porque ya lo necesitaba la escuela, un cambio. Pero ahora este cambio ha llegado a ser una necesidad urgente porque la pandemia nos dice que la clase, así como era, no funciona. Pensamos, por ejemplo, que no importa el número, en lugar que 25, como es en la clase de mi nieta, que sean 8 o 10, pero que si pasan 8 horas en la misma clase, yo creo que a nivel higiénico hay algo que no funciona. No puede ser. Por lo cual me parece mucho más correcto, también para las necesidades que salen de esta crisis, pensar a grupos de niños que se mueven en la clase, en la escuela, o se mueven en la ciudad, como decía en el primer punto. Es decir, podemos imaginar una vida escolar que es un itinerario, que no es una estancia. En una escuela pensada como laboratorios y talleres, los niños casi no estarán sentados. Solo estarán sentados cuando hacen lengua, a lo mejor cuando hacen algo de matemática, no todo, pero no se ve por qué deberían sentarse haciendo música o haciendo teatro o haciendo carpintería o haciendo la huerta y tal. Por lo cual hay muchas actitudes distintas y esto es mucho más compatible con la situación nueva que vamos a tener en cuenta con la pandemia. Yo creo que la pandemia nos obliga a cambios. Continuamos en Diálogos La Cumbre Televisión, en este programa que estamos desarrollando sobre la educación, un tema que debe atender absolutamente todo el mundo, porque es de interés general. Ahora quisiéramos hablar con el director del CEID, del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la FECODE, de esta organización de los maestros de carácter nacional, algo relacionado con la escuela misma. John, ¿qué se considera como la función de una escuela? La escuela es un lugar de un edificio con unos ambientes, digamos, locativos, o es algo más que ese lugar donde van los niños a recibir la formación educativa? Sí, pues tristemente todo el mundo piensa que la escuela es como un cajón, como una caja, como una guardería, un sitio para depositar allí a los estudiantes, para almacenar personas, para dejar allí por tiempo limitado un depósito, y resulta que no, esa es una concepción muy tradicional, muy vertical, que hay que cambiar y que se ha insistido, o sea, por muchos años e incluso siglos, los pensadores como Simón Rodríguez han planteado que la escuela debe ser un lugar de vida principalmente, ¿no? ¿Qué es la escuela? Es un espacio social y cultural, ¿sí? Es un espacio social porque allí no entra el individuo, entran muchos individuos a tejer relaciones. Y es un espacio cultural porque cuando hablan, construyen colectivamente procesos. Eso debe ser la escuela, eso debe ser pensada la escuela. Por eso la importancia de que hablábamos ahora de la democracia escolar como forma de vida, porque es que allí no vamos a entrar máquinas, ni recipientes, ni personas desprovistas de emociones, de sensaciones, de pensamientos, no, entran seres humanos completos, y como entran seres humanos completos, la educación también debe pensar esa totalidad, y la institución educativa debe ser eso, un espacio vital, un espacio social, un espacio cultural. Sí, y esa escuela, tenemos entendido también que es un centro cultural, como bien lo ha notado John, ¿no? Un centro cultural que debe estar abierto a la comunidad. Hay lugares en los barrios donde no hay otro sitio donde se pueda reunir la comunidad.
las acciones comunales, los dirigentes cívicos, los dirigentes sociales, ¿no? Porque no hay otros escenarios. Como en el caso precisamente de los CEUs en Brasil, esas escuelas, las escuelas del cielo están abiertas las 365 días del año a los estudiantes y a la comunidad, hasta los sábados y domingos, un lugar donde van a hacer talleres los padres de familia, a integrarse también, a aprender. Deben aprender, porque uno debe estar dispuesto a aprender hasta los últimos días de su vida. Muy bien, eso hablando de la escuela misma y la función que debe cumplir. Ahora, al interior de esa escuela, los actores, que son los maestros, que son los directivos, los estudiantes, los padres de familia, ¿gozan de alguna autonomía o dependen siempre de las directivas del Ministerio de Educación Nacional, John? Bueno, hay que decir lo mismo que dijimos en el caso del gobierno escolar, que nos faltó mencionar ese puntico. Muchos creen que el gobierno escolar ya no existe. No, ha desaparecido por la práctica. En la ley existe todavía. O sea, la ley está vigente que el gobierno escolar debe existir y debe vivir. Lo mismo pasa con la autonomía escolar. No ha habido normas que hayan derogado la autonomía escolar, pero sí las han derogado las prácticas de la política educativa, ¿sí? Pero la norma dice que hay autonomía escolar. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que la autonomía escolar no se decreta, ¿sí? No basta con que exista en una norma. Además de que se decrete y exista la condición de posibilidad para hacerla posible, solo llega a existir si se ejerce. Y esa es la invitación que yo hago a los maestros. Ejerzamos la autonomía escolar. Y hoy en día la tenemos que ejercer en modo de resistencia, porque tenemos que mirar que las políticas educativas, las directrices sobre el currículo, la aplicación de un modelo estándar único y uniforme para pensar la educación, son inconvenientes para los docentes, son inconvenientes para los estudiantes, son inconvenientes para la comunidad educativa, ¿sí? Hay que pensar en proyectos educativos institucionales que sean independientes y autónomos a esas directrices nacionales. ¿Por qué? Porque esas directrices nacionales no piensan los sujetos, no piensan las necesidades educativas, no piensan en los estudiantes, no piensan en las condiciones de trabajo del maestro. Simplemente traen un modelo copiado de otros países y quieren envasarlo en las instituciones educativas nuestras. Y resulta que nuestros contextos, nuestras comunidades son otras. Por ejemplo, quieren copiar hoy en día el modelo de educación de Singapur, pero es que hay muchas diferencias, incluso geográficas. Singapur es totalmente plano, Colombia no es totalmente plano, tiene una enorme diversidad de pisos térmicos, ¿sí? Entonces, si esa es una sola diferencia, así se van a mostrar muchas diferencias, y eso nos indica que ese modelo no se puede copiar milimétricamente. No podemos sacarle una fotocopia del modelo de Singapur e implementarlo en Colombia. No, tenemos que construir un modelo propio, y hay que construirlo desde la reflexión y desde el saber propio de los maestros. Un saber que se enriquece y se alimenta con la experiencia que adquirimos diariamente a través del contacto cotidiano con nuestros estudiantes. Esa es una dimensión bien importante del saber pedagógico, la vida cotidiana, que la leemos todos los días, interactuamos todos los días con ella, aprendemos mucho de ella, vemos las dificultades, vemos los problemas, y eso es una forma de aprender también. O sea, los maestros tenemos que ejercer la autonomía escolar, y se ejerce con saber y con nuestras prácticas. Y si hay que pelear y desmarcarnos de esas políticas institucionales que nos quieren meter en cuadritos, pues hay que hacerlo, hay que romper el molde y hay que ejercer la autonomía escolar. También se ejerce investigando, ¿no? ¿Y qué es investigar? Investigar es leer, escribir sobre la práctica, reflexionar y sistematizarla de manera constante, permanente y, por supuesto, eso que se llama sistemático, es decir, continuo en el tiempo. Si nosotros hacemos ese proceso de documentación y posteriormente reflexionamos sobre lo documentado, estamos investigando y estamos dándole otra dimensión tanto al académico como a lo vital en el aula de clase. Eso está muy bien. Ahora, ese proyecto educativo institucional, que leyendo algunos documentos, se habla en otros países también de un proyecto educativo instituyente, es decir, que debe ser
modificado cada vez que haya necesidad, que a veces se han hecho proyectos educativos institucionales pues permanentes, inmodificables, ¿no? ¿Qué significa entonces tener esa carta de navegación para un colegio, el proyecto educativo instituyente, institucional, que debe ser elaborado colectivamente por la participación de estudiantes, padres de familia, maestros, directivos, exalumnos, etcétera? Bueno, el proyecto educativo institucional es la historia de la comunidad educativa y se debe ir escribiendo, se debe ir reescribiendo y no es un molde fijo. A ver, ¿qué ocurre? Debemos insistir en esta idea de que lo que ocurre en la escuela es la manifestación de la vida. ¿Y qué es la vida? La vida es contingente, es incierta, es indeterminada, es incompleta. Los seres humanos somos seres humanos incompletos. ¿Y cómo nos recreamos en esa incompletud? Pues rehaciéndonos permanentemente. Nuestra experiencia de ayer a hoy ha cambiado y en ese tránsito algo hemos transformado en nuestras vidas. Y siempre estamos agregándole cosas a eso hasta el último día de nuestras vidas. Ese es el sentido de la vida humana. Es luchar contra la imperfección, luchar contra la incompletud. Pero como eso es incompleto, es por supuesto inacabado. Entonces ningún proyecto educativo institucional debe ser fijo, debe estar escribiéndose, elaborándose, reflexionando permanentemente. Un profesor tiene una vida larga en su desarrollo profesional, pero sus estudiantes van cambiando con el tiempo. Un ejemplo muy sencillo, hace 10 años los estudiantes no tenían celulares, no interactuaban con redes sociales. Eso ha cambiado la forma de relacionarse, de hablar, de comunicarse, de entender, de comprender, de experimentar. Y eso también va cambiando las formas de creer, de soñar, de imaginar, de ser creativos. Entonces el profesor y el proyecto educativo institucional tienen que irse acomodando a esas dinámicas, tienen que irse buscando las maneras de superar esas dinámicas, de entenderlas, de comprenderlas, y entonces el proyecto va creciendo en forma de espiral, ¿sí? Y así debe ser un proyecto educativo institucional, debe ser como la vida, incompleto e inacabado, pero en constante crecimiento y perfeccionamiento. Bueno, esto que queden esos mensajes directos allí a la comunidad educativa que está viendo Diálogos La Cumbre Televisión. Continuamos en este programa, pero hay que hacer una tercera pauta y ya regresamos. País, los estudiantes prácticamente no tienen tareas. La mitad del tiempo de clase se dedica al juego y los niños entran a las 8:39 y salen a las 2 o 3 de la tarde, a veces incluso más temprano. El gobierno no invierte cantidades increíbles de dinero y no existen las escuelas privadas. Aún así, este país es, con diferencia, el que mejor educación académica tiene en todo el mundo, quedando en los primeros lugares de la evaluación PISA en todas y cada una de las materias, y se tiene a su población como de las más preparadas del mundo. Entonces, ¿qué podemos aprender de Finlandia? Su increíble sistema educativo para que formemos estados con una población conocedora y capaz. Verás, la fama del sistema de educación de Finlandia cobró fama en el año 2000, fecha en la que la OCDE lanzó por primera vez un estudio en el que evalúa cómo le va a los países en la educación. Finlandia tenía los mejores resultados del mundo. El secreto de la mejor educación. Fue cuando los finlandeses empezaron a lloverles intelectuales, psicólogos y delegados del extranjero para saber cómo rayos lo hacen. ¿Y qué descubrieron? La clave son dos cosas, los valores y los profesores. La sociedad finlandesa, de tradición luterana, aprecia y valora la importancia de aprender. Se premia la responsabilidad y el conocimiento por encima del nivel económico o el puesto de una persona. Aquí, lo importante es la formación y no tu situación socioeconómica. Muestra de ello es el enorme respeto que se les tiene a los profesores, siendo miembros muy destacados y consultados por la sociedad.
En Finlandia, más del 80% de las familias va a la biblioteca los fines de semana y prácticamente todas están suscritas a revistas o periódicos, costumbres que luego se transfieren a sus hijos. Esto da como resultado que los niños desde muy pequeños adquieran el hábito de leer y por lo tanto que adquieran conocimientos a través de los libros. Pero sin duda, los grandes protagonistas de esto son los docentes. En Finlandia, todo aquel que quiere iniciar la carrera docente debe haber tenido las mejores notas del país. Eso para empezar. Para entrar a la facultad, cada candidato debe de superar difíciles exámenes de conocimiento, matemáticas y lectura. Debe de demostrar tener aptitudes comunicativas y de enseñanza de excelencia. Y aquellos que dominen un instrumento y hablen algún otro idioma, además del finés, tendrán más posibilidades de ingresar. Por si la evaluación fuera mediocre, también se toma en cuenta la sensibilidad social de los postulantes y se considera si ha participado en alguna organización benéfica, por ejemplo. Así, de todos los candidatos para la docencia, solo el 10% es admitido, y de ese 10%, los mejores se encargan de enseñar en la primaria. Esto causa que las personas que se encargan de educar a los niños y adolescentes sean excelentes educadores y expertos absolutos del aprendizaje, por lo que con aulas bien equipadas, logran clases dinámicas y efectivas centradas en la participación de los alumnos, que los enseñan a pensar y no a memorizar. A todo este proceso de capacitación y estimulación se le añade como cereza sobre el pastel los horarios cortos y flexibles que no obligan a los niños a madrugar y por lo tanto que no se les afecte a su sueño y no se les estrese con largas y pesadas sesiones de estudio. Pero bueno, junto a la ética social y docente, la gratuidad de la educación está garantizada por su gobierno. La comida, el uniforme, los libros, las herramientas de estudio, eso sí, si lo pierdes o lo dañas, lo pagas. Y por supuesto, las escuelas están equipadas con todo lo que ves aquí. Para concluir, en Finlandia parece ser que todo está hecho para educar, incluyendo la cultura y sus impresionantes escuelas. Pero, ¿qué podemos nosotros tomar de ahí para alcanzar ese nivel? Lo primero, el sistema de selección es totalmente aplicable a nuestros países, los países de habla hispana en conjunto. Evaluar con el mismo nivel de escrutinio que los finlandeses es algo de hacerse sí o sí en nuestro sistema. Por otra parte, la gratuidad total de la educación es crucial. Si hacemos que nuestra gente no pague un céntimo por educar a sus hijos y garantizarles un mejor futuro a merced de mejores profesores, formaríamos más pronto que tarde una sociedad hispana igual de preparada que, por lo menos, los europeos. Un momento. Si Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo y es la política de la cual debemos basarnos, ¿por qué Singapur, Hong Kong o Japón rebasan hoy en día en las pruebas a este país? ¿Acaso ellos tienen un modelo aún mejor? No te preocupes, de ese sistema y el despegue educativo de los asiáticos hablaremos en un próximo video. Te recomiendo suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te lo pierdas.